Muchos recordarán con nostalgia a esos primeros confidentes, esos seres inanimados que cobraban vida en la vasta cavidad de nuestra imaginación, esos juguetes de tela o plástico que al llegar a la vida de los niños se convierten en sus compañeros, sus almas gemelas, sus primeros mejores amigos, que a pesar de no poder interactuar con sus dueños, en la imaginación de estos últimos cobraban vida, lo que los hacía especiales para ellos. Sin embargo, el tiempo es un ladrón silencioso, pronto los niños crecen, sus intereses cambian, sus aventuras se vuelven menos fantasiosas y más realistas, y los juguetes terminan en el terrible abismo del olvido infantil, abandonados en una repisa de lenta putrefacción, mientras son opacados por nuevas y especiales invenciones, y en el peor de los casos la inocencia se vuelve brutal, destruyen a sus juguetes y estos terminan desolados en el basurero, ese pozo sin fondo, que devora lo que alguna vez fue irreemplazable. En un día como cualquier otro, Andy se encontraría en su habitación jugando con sus tan preciados juguetes, Rex, Jam, los señores cara de papa, Slinky y por supuesto los más importantes de todos, el guardián espacial Buzz Lightyear y el comisario Woody. Todo era alegría y emoción con el joven niño creando un ambiente tan espectacular y fantasioso de película en su imaginación. Un mundo de fantasía, donde ambos eran los héroes de 1000 batallas. Sin embargo, la puerta se abrió para dar paso a Mike, un vecino de su misma edad, cuya llegada transformaría la alegría en una amarga pesadilla. Andy no era de los que compartían sus juguetes, especialmente sus favoritos, no por egoísmo, sino más bien por su reservado mundo. Aún así, ni él ni su mamá vieron el peligro en un juego inofensivo. Andy tomó a Buzz, mientras Mike, con una sonrisa despreocupada, agarró a Woody. La interacción comenzó de forma natural, risas y voces agudas llenaban la habitación, hasta que todo cambió cuando Mike, con una curiosidad destructiva, empezó a girar la cabeza de Woody de forma brusca. Andy sintió un escalofrío, pidiéndole a su amigo no jugar así con su juguete más preciado. Con el tono de su voz teñido de una preocupación inusual, Mike, con una disculpa a medias y una sonrisa forzada, pareció asentir, pero sus manos no obedecieron. Continuó manipulando al vaquero, sus movimientos cada vez más violentos. Entonces, de forma repentina, el sonido que siguió fue un crujido seco y desgarrador. La pequeña cabeza de Woody, con su familiar sombrero y su sonrisa pintada, se desprendió limpiamente del cuerpo de tela. El tiempo, la diversión se detuvieron por completo. Andy, en estado de shock, dejó caer a Buzz sobre la cama y se lanzó sobre Mike. Con manos temblorosas, intentó inútilmente unir la cabeza de su preciado vaquero al cuerpo desmembrado. La presión de las costuras y el diseño del juguete hacían imposible el reencuentro. Mike le pidió disculpas, excusando lo sucedido como un accidente. Pero en la furia de Andy las palabras de su amigo se perdieron. El niño arrebató a Woody de las manos de Mike y le exigió que se fuera. Este último, sintiendo el peso de su error y la ira incontrolable de Andy, salió de la casa, dejando atrás el silencio roto solo por los sollozos del niño y la inerte figura del vaquero descosido. La mamá de Andy, alertada por el estallido de furia de su hijo, entró en la habitación con su habitual calma y comprensión. Le preguntó con voz suave y tranquilizadora a su hijo si se encontraba bien, a lo que Andy, con lágrimas aún surcando sus mejillas, le explicó lo sucedido, señalando el cuerpo decapitado de Woody. Su mamá, al ver al vaquero destrozado, suspiró, aunque también ella lo vio como un accidente. Inclinándose para abrazarlo le sugiere no preocuparse, prometiendo reparar a Woody lo más pronto posible en cuanto estuviera desocupada. La promesa, aunque reconfortante, no logró disipar por completo la terrible angustia que envolvía a Andy, quien intentó reanimarse, extendiendo la mano hacia Buzz para continuar su juego, pero la tensión del momento era demasiado pesada. El entusiasmo se había esfumado. Con un suspiro, decidió simplemente reacomodar a sus juguetes a sus respectivos lugares en el estante y se fue a la cocina a unirse con su mamá para la cena.
En cuanto la puerta se cerró detrás de Andy, el cuarto cobró vida. Oz, quien antes permanecía inmóvil en la cama, se levantó de golpe, sus ojos fijos en la puerta principal a donde la mamá se había llevado a su mejor amigo. Betty, la pastorcita, apareció por detrás del tocador, su rostro de porcelana reflejando una profunda preocupación. Los demás juguetes, Rex, Han, Slinky y los señores cara de papa en un rincón, susurraban entre ellos con una angustia palpable. La esperanza era una tenue llama en la oscuridad de la habitación, pero todos los juguetes la sostenían con fuerza, esperando lo mejor para el comisario. Los días avanzaron desde el incidente, cargados con la notable ausencia de Woody. Andy seguía jugando, pero la chispa no era la misma. Su vaquero favorito le hacía mucha falta, quien extrañamente nunca regresó. La mamá de Andy, sumergida en un torbellino de quehaceres domésticos, parecía haberse olvidado por completo de su promesa de reparación. Esto, por supuesto, no podía quedar así para Buzz Lightyear. Con su inquebrantable determinación de amistad y su espíritu de guardián espacial, ideó un plan. Una noche, mientras el pacífico sueño envolvía la casa, Buzz se aventuró al cuarto de la mamá de Andy, convencido de que su amigo se encontraba allí. La búsqueda fue extensa. Oz, con sus acrobacias y agilidad, se movía en completo silencio. Saltaba de mueble en mueble, escalaba cortinas y se deslizaba por alfombras, una sombra sigilosa en la penumbra con el único brillo verdoso de su traje en la oscuridad. Finalmente, encontró lo que buscaba: las llaves de los cajones. Uno a uno, los abrió, su diminuto corazón latía con la esperanza de encontrar a Woody. Y lo encontró. La escena que se presentó ante Buzz le resultó espantosa. En el fondo de un cajón, yacía el cuerpo inerte de Woody, y a un lado, su cabeza, manteniendo su inexpresivo rostro mirando fijamente a la nada. Para un juguete, la visión era tan impactante como ver a una persona decapitada. No había sangre, pero la imagen era de un horror visceral. Tras el shock inicial, Buzz recogió el cuerpo de su amigo. Con manos firmes, tomó la cabeza, decidido a recomponerlo. Encendió la lámpara del escritorio de la mamá de Andy para tener una mejor vista, la luz iluminando la delicada operación. Justo cuando comenzaba a unir las piezas, escuchó el repentino exhalo de la madre de Andy. El corazón de Buzz dio un vuelco. Temiendo que despertara, apagó la lámpara al instante. Esperó, inmóvil, hasta que los sonidos del sueño profundo de la mujer le confirmaron que no había peligro. Con un suspiro de alivio, volvió a encender la lámpara, y con renovada determinación, reparó definitivamente a su amigo. Woody volvió a estar entero. Con su misión cumplida, Buzz regresó sigilosamente a la habitación de Andy, llevando consigo al ahora unido vaquero. Lo depositó cuidadosamente junto a los demás juguetes, sin saber que, en su acto de lealtad y amistad, acababa de cometer un gravísimo error. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana de Andy, iluminando una escena que parecía devolver la esperanza a su habitación. Andy abrió los ojos, los talló, y bostezó estirando sus extremidades. Ya despierto, sus ojos recorrieron su habitación, y, para su asombro y alegría, ahí estaba. Woody, aparentemente reparado, yacía junto a Buzz en la cama. El corazón del niño se llenó de una emoción incontenible. Se lanzó sobre su vaquero, abrazándolo con ternura y, esta vez, con mucho más cuidado. La paz y la diversión regresaron al cuarto. Andy jugó con Woody y Buzz, la risa infantil llenando el espacio como en los viejos tiempos. O eso parecía. Tras un rato de juego, Andy dejó a sus juguetes en la cama y salió de la habitación para desayunar. En cuanto la puerta se cerró, los juguetes recobraron su libre albedrío. El alivio llenó el aire.
La normalidad había vuelto, y con ella, la promesa de volver a jugar como antes. Oz, con Betty y los demás, buscaron a su amigo comisario, deseosos de hablar con él, de saber cómo estaba después de su terrible accidente y la noche de reparación. Oz, acercándose, saludó a su amigo, expresando su alegría de verlo de vuelta. Pero Woody no respondió. No hubo el habitual parpadeo de sus ojos pintados, ni la inclinación de su cabeza, ni una sola palabra de su cuerda. Permaneció inerte, con esa mirada inexpresiva fija en la nada, el mismo rostro vacío que Boz había visto en el cajón. Al principio, él y compañía pensaron que se trataba de una broma. Tal vez Woody estaba disfrutando de su regreso, jugando con su habitual picardía. Rex insistió en esta idea, moviendo su cola con nerviosismo. Pero no era una broma. La quietud de Woody era absoluta, escalofriante. Los juguetes intercambiaron miradas de creciente preocupación. Si no era una broma, entonces, ¿qué era? Tal vez solo necesita más tiempo, sugirió Betty, su voz apenas un susurro, pensando que más juegos y la energía de Andy lo reanimará, y quizás así, todo volvería a la normalidad y así, en un intento desesperado por aferrarse a la esperanza, los juguetes se convencieron a sí mismos. Woody solo necesitaba recobrar el conocimiento. Con más juegos, más risas, más aventuras, seguramente recobraría su conciencia y volvería a ser el mismo vaquero que tanto amaban. Sostuvieron esa última gota de esperanza con firmeza, sin saber que la realidad que les esperaba era mucho más oscura y fría de lo que jamás podrían haber imaginado. 2 días sucedieron, arrastrando consigo las últimas briznas de esperanza. Los juegos con Andy eran como siempre, un torbellino de imaginación y diversión. Pero Woody no respondía. Esa vitalidad que una vez lo definió, esa chispa en sus ojos pintados, no retornaba. Permanecía como un muñeco de trapo inanimado, una figura vacía que absorbía la alegría del cuarto. La esperanza se desvanecía con cada amanecer. Para los demás juguetes, la presencia de Woody se había vuelto una carga, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Era como convivir con un cadáver en el estante, su silencio más ensordecedor que cualquier grito. La atmósfera lúgubre que Andy había sentido el primer día, esa terrible pesadilla de la ausencia, regresó y se instaló, más fría y persistente que antes. Fue entonces cuando sucedió. Esa tarde, Andy jugaba con sus juguetes favoritos cerca de la ventana, la cual se encontraba abierta. En su entusiasmo infantil, Andy colocó a Woody en el borde de esta, como si el vaquero estuviera observando el horizonte. En un momento de distracción, un giro brusco de Andy para alcanzar a Boz, y azares del destino, hizo el resto. Un suave balanceo del borde de la ventana, una brisa repentina, Woody se inclinó. Y luego cayó. Andy, al asomarse, vio el cuerpo de su vaquero tendido en la hierba. Y, a unos centímetros, su cabeza nuevamente desprendida. El juguete se habrá deslizado por la parte inclinada del techo inferior y así, finalmente terminó en el suelo. La angustia le inundó el corazón. Creyendo que su madre lo había reparado, pero sin éxito, salió de la habitación en dirección afuera de su casa para recoger a su preciado vaquero. Acto seguido fue en busca de su madre, con la esperanza de una solución definitiva. Obviamente, la mamá de Andy asumió que su hijo había tomado el juguete y, en su afán por recuperarlo, lo había intentado arreglar por su cuenta sin mucho éxito. Con una sonrisa comprensiva, se propuso esta vez arreglarlo de forma definitiva. El tiempo pasó, las cosas no hicieron más que empeorar, la esperanza se volvía más imperceptible desde este punto. Entre una gran discusión sobre el tema actual, el señor Cara de Papa, quien rompió el silencio, con su voz áspera y práctica, expresó lo que era evidente, la inutilidad de este intento por reparar a Woody, aconsejando la idea de deshacerse de él, quizá tirarlo a la basura. O a la calle. Pues ese ya no es Woody. Su esposa en indignación lo silenció, golpeándole en la espalda tirándole sus accesorios faciales.
Buzz trató de calmar la discusión, la cual apenas comenzaba a encenderse cuando repentinamente un grito agudo y desgarrador irrumpió desde el otro lado de la habitación. Era Betty. La discusión cesó, todos los juguetes se giraron, y acudieron a la pastorcita y lo que vieron los dejó helados. Allí, a pocos centímetros de Betty, en medio de la alfombra, yacía el cuerpo de Woody sin cabeza. Esta había desaparecido. La escena era aún más extraña, y más inquietante, que la visión anterior. El vacío dejado por su ausencia era una promesa de algo desconocido y terrorífico. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el temblor de Rex y el chirrido apenas audible del resorte de Slinky. La extrañeza de lo sucedido era una pesada carga en el corazón de cada juguete. Woody no podía recobrar la consciencia, lo sabían. Llevaba días inerte. Y si, por alguna razón que escapaba a su limitada comprensión de la vida y la muerte, lo estaba consiguiendo, ¿cómo podría haberlo hecho sin su cabeza? Era ilógico, no tenía coherencia alguna. Buzz trató de procesarlo. Si se trataba de una broma. De muy mal gusto. ¿Quién podría haberla hecho? Parecía que no había sido manipulado por nadie en la habitación. Todos estaban paralizados, testigos del horror. Betty rompió la tensión, su voz una exhalación apenas audible. Ella lo vio. Parado. Caminando hacia ella. Como si de alguna manera él pudiera verla, incluso sin sus ojos. La imagen era grotesca. Un cuerpo de trapo sin cabeza, moviéndose con una voluntad propia, persiguiendo a uno de ellos en la penumbra, para casi un segundo después, Betty afirmó, la figura del vaquero se desplomó sin vida en el suelo frente a ella, justo donde lo habían encontrado. Esto generó un escalofrío que heló a los juguetes. Parado. Caminando. Sin cabeza. El impacto de su relato golpeó a los demás juguetes como un rayo. Esto, más allá de parecer simplemente extraño, comenzaba a ser aterrador. El miedo se instaló en el cuarto de Andy, un miedo frío y pegajoso que prometía no irse. El vaquero roto no estaba simplemente muerto. Algo horripilante había tomado su lugar. Conforme avanzaban los días, esos inexplicables sucesos se volvieron cada vez más recurrentes. El ambiente del cuarto de Andy se volvía cada vez más pesado, una manta invisible de pavor que asfixiaba la alegría. El joven chico, por su parte, mostraba menor interés en jugar con su comisario. La fragilidad de su cabeza, que parecía desprenderse con el menor descuido, limitaba su emoción por jugar con él, dándole más importancia a los demás juguetes. Woody se estaba convirtiendo en una sombra en ese lugar, un fragmento de un pasado que no parecía regresar jamás. Pero eso no era lo peor. Siempre que Andy estaba presente, Woody tenía su cabeza en su lugar, una apariencia de normalidad que era pura fachada. Fuera de la vista del niño, sin embargo, el comisario reaparecía en otras partes de la habitación sin ella, acosando a los demás juguetes. Sus movimientos erráticos, su capacidad para ver sin ojos, y su ominoso silencio habían transformado el afecto en puro terror. Ahora, sentían un miedo visceral a convivir con ese muñeco de trapo. Las opciones se agotaban. Buzz no quería deshacerse de él, aún la ciega esperanza de estas señales sobre que Woody regresaría a ser el mismo, tal vez solo unir perfectamente su cabeza de forma definitiva y en cierto modo su personalidad original. La lealtad a su amigo era profunda, pero también le importaba el bienestar de sus compañeros. Tomando valor, y por el aprecio que aún sentía por su vaquero, Buzz tomó una decisión drástica. Se tomó otra noche de desvelada para llevar a su amigo al ático. No sabía de lo que era capaz en su estado actual, pero estaba seguro de que fuera lo que fuera, no podría llegar demasiado lejos confinado en la oscuridad del desván. El momento llegó. Antes de dormir, Andy había dejado a Woody en la estantería con los demás juguetes, obviamente en un sitio apartado del bullicio habitual. Buzz observó su posición, memorizándola antes de ser llevado a la cama junto a su dueño.
La casa se sumió en el profundo sueño de la noche. Pronto el guardián abrió sus ojos, inspeccionando el área, confirmando que Andy ya estaba en un letargo inquebrantable. Con cuidado y agilidad sigilosa, se levantó y se separó de Andy, caminando suavemente por la cama. Luego, en un movimiento acrobático pero silencioso, saltó de la parte final de madera hacia el estante donde su fallecido amigo se encontraba. Pero al aterrizar, se topó con algo aún más desconcertante. Woody no estaba. Ni su cabeza ni su cuerpo. Buzz se sobresaltó, atónito, incrédulo. Slinky, que estaba en el mismo estante, para suerte de Buzz, aún no estaba dormido. Tal vez la incomodidad de estar cerca de la presencia de Woody lo mantenía despierto. Buzz le habló, su voz un susurro ansioso, alertándole sobre la ausencia del comisario. Slinky se despabiló más por el miedo que por la sorpresa. No lo sabía, jamás se percató sobre que el comisario se movió. Nadie parecía estar al tanto de su posición. La búsqueda del guardián había iniciado. Una exhaustiva y muy inquietante expedición en solitario por el cuerpo de su amigo alrededor de la oscura habitación, iluminada únicamente por el tenue brillo de su textura luminosa y la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Buzz se movía con cautela, sus pasos de juguete apenas perceptibles. Revisó los rincones más oscuros y las esquinas más sombrías. El mueble con ropa, detrás del escritorio, dentro del baúl de juguetes. El silencio de la habitación era denso, sofocante, cada sombra parecía esconder algo. Sin éxito. Woody no aparecía. Entonces, de forma repentina, el guardián escuchó una presencia pasar rápidamente detrás suyo. Fue apenas un roce, un desplazamiento de aire, pero lo sintió. Sus nervios, ya tensos, hicieron que reaccionara de inmediato, volteando su mirada detrás suyo y en las demás direcciones en busca del origen del sonido. Preguntando si era Woody quien estaba con él, su voz ahora más firme, pero cargada de una mezcla de aprensión y determinación. Adoptó una pose de combate, con su brazo disparando su láser para iluminar la distancia, adoptando una pose defensiva, solo por si acaso. El silencio volvió, pesado, opresivo. Buzz contuvo el aliento, esperando una respuesta, un movimiento. La tensión era insoportable. Entonces, un leve rasgueo provino de la oscuridad bajo la cama. No era un ruido de juguete. Era el sonido de algo arrastrándose, algo de tela sobre la madera. Buzz se acercó lentamente, su luz de láser enfocada en las profundidades de la sombra. Y allí, semi-escondido, vio el cuerpo. El cuerpo sin cabeza de Woody. Estaba inmóvil de nuevo, un muñeco de trapo. Buzz sintió un escalofrío estremecedor. Sus ojos escanearon la oscuridad, buscando el último fragmento de su amigo, el que le permitiría darle un descanso. Tras una breve inspección hacia el rincón más alejado, bajo la estantería de libros, finalmente la encontró. La de Woody, su característica e inquietante expresión vacía, cuyos ojos dejaban en Buzz la muy desalentadora sensación de estar fríamente fijos en él. Una horrible mirada que parecía juzgar en su alma por todo lo sucedido, más que 1000 palabras. Con el corazón de juguete latiéndole a 1000, Buzz se acercó a la cabeza, la recogió con cautela. La sensación de sus dedos al tocar la tela fría fue extraña, casi eléctrica. No sabía lo que había sucedido con Woody, lo que había despertado dentro de él, pero una cosa era segura. Este no era el vaquero que conocía. Con el cuerpo bajo un brazo y la cabeza bajo el otro, nuestro protagonista se dirigió hacia la puerta, hacia el ático, ingeniándoselas con un palo en gancho para bajar las escaleras de este y cerrarlo una vez terminado, con la aterradora convicción de que, esta vez, el exilio de su amigo sería permanente. Esperaba que, en la oscuridad del desván, la sombra del comisario finalmente encontrara su reposo, su paz final. O que, al menos, no pudiera llegar más lejos.
Buzz se detuvo en el umbral del ático, sosteniendo a su amigo en sus brazos. Una oleada de pesar y dolor lo invadió, una despedida que se extendía por el luto en el alma del juguete. Más que su amigo, era su hermano de aventuras, a quien estaba condenando a ese olvido polvoriento. Lamentándose con su voz apenas audible en el silencio lúgubre. Pero no podía permanecer allí por más tiempo. Aunque Andy y su madre aún dormían profundamente, el riesgo era demasiado grande. No podía permitirse ser descubierto. Con un último, doloroso vistazo a la figura inerte que una vez fue el alma de la pandilla, Buzz giró sobre sus talones y se dirigió hacia las escaleras, cerrando el ciclo de su dolorosa misión. Llegó a la bajada de las escaleras, registrando el área para asegurar su bajada en discreción. Fue entonces cuando escuchó algo. No los suyos, ni el crujido de la madera vieja. Algo arrastrándose. Y no eran pasos que se alejaban, sino que estaban acercándose a él, rápidamente, a sus espaldas. Buzz sintió un escalofrío que no pudo racionalizar. Giró sobre sí mismo justo a tiempo para ver la silueta sin cabeza de Woody, moviéndose con una velocidad antinatural, deteniéndose a centímetros de él en la penumbra. El susto lo hizo actuar por instinto. Buzz no pensó, solo se lanzó escaleras abajo con una agilidad desesperada, alcanzando la puerta del ático y cerrándola de golpe tras de sí. Murmurando, las palabras saliendo en un torrente de disculpas mientras sus pequeñas manos forcejeaban contra la puerta, la cual estaba sellada, pero leves, insistentes golpes comenzaron a resonar desde el otro lado, amortiguados pero inconfundibles. Buzz buscó a tientas el mismo palo con gancho que usó para abrir el ático. Lo encajó contra la puerta, tratando de mantenerla cerrada con todas sus fuerzas hasta que todo pasara. Los golpes continuaron durante casi 5 minutos, una percusión macabra que parecía querer romper la madera. Cada golpe era un eco del horror que había exiliado, una promesa de que no se quedaría encerrado. Luego, tan repentinamente como comenzaron, los ruidos cesaron. No más golpes. Todo se calmó, el silencio de la casa volviendo a imponerse, pero ahora cargado con un eco fantasmal. Buzz, deprimido y exhausto, trató de relajar sus emociones, su acelerado pulso. Dejó el palo en su lugar, y se retiró sigilosamente de vuelta a la habitación de Andy, a la seguridad de la cama de su dueño. Aparentemente, todo había terminado. El mañana llegó, y con él, una tensa tranquilidad para los demás juguetes. Si bien se sentían más seguros al no convivir al lado de un inquietante muñeco de trapo sin cabeza, la ausencia del vaquero era potente. Habían perdido a un confidente. Un amigo. Un líder. Un hermano. Un alma gemela. Como era de esperarse, esta ausencia no sería fácil de procesar. Betty, la pastorcita, cayó en una profunda depresión por la pérdida de quien amaba. Sus ojos de porcelana, ahora reflejaban una tristeza inconsolable. Buzz, siempre atento y leal, trató de consolarla, ofreciendo palabras de aliento y compañía, obviamente respetando el amor que hubo entre ella y su mejor amigo. Mientras tanto, Andy empezó a sentirse fatal por su preciado juguete, ahora desaparecido y con ese terrible final por culpa de Mike, pesaba en su conciencia. Su madre, siempre comprensiva, notó la pena de su hijo y pensó en la idea de conseguirle otro Woody. Sin embargo, el juguete ya era demasiado viejo, un modelo descontinuado. No había más disponibles en donde fuera que ella investigara, ni en lo que era internet para aquella época. Era mucho peor que buscar una aguja en un pajar. La tristeza se instalaba en el hogar. Pero lo que parecía haber terminado, retornó. Tres días después del exilio de Woody en el ático, los juguetes volvieron a escuchar los ruidos. Golpes leves, rasguños sutiles, arrastres que provenían del ático.
Eran los mismos sonidos que habían aterrorizado a Buzz aquella noche. Había veces que Andy se despertaba asustado, sus ojos bien abiertos en la oscuridad, preguntándose qué era ese ruido. En otras ocasiones, era su mamá quien se levantaba a inspeccionar el ático, con una linterna barriendo las sombras. Cada vez, solo encontraba a Woody, tirado en algún rincón, inerte, sin signos de haberse movido. Las interrogantes hacia su hijo comenzaron, ¿acaso él lo había subido al ático? Obviamente, Andy no sabía cómo responder, lo cual generaba muchas dudas sin respuesta en la mente de ella. Estos casos tan extraños no tenían explicación alguna. Algo raro estaba sucediendo en esa casa, una presencia inexplicable que perturbaba la tranquilidad nocturna. Para fortuna de nuestros protagonistas, la mamá de Andy, quizás por instinto o por la incomprensión de lo que ocurría, se quedó con Woody, llevándolo lejos del cuarto de Andy, lejos de los demás. Sin embargo, la pregunta que los mantenía alterados a los juguetes, flotando en el aire de la habitación como una amenaza silenciosa, era: ¿por cuánto tiempo? Esa pregunta pronto sería respondida. En una noche de luna nueva, cuando todo saldría terriblemente mal, los protagonistas, aún con la incertidumbre latente, procuraban conciliar el sueño, cada uno en su lugar, dejando para mañana las ideas sobre qué hacer en caso de que Woody regresara. Sin embargo, Betty era la más angustiada. Su mente viajaba al ático, pensando en lo que el amor de su vida había sufrido en la oscuridad. Compartía la quizás ya inexistente esperanza de Buzz, de que tal vez el comisario había regresado, no como antes, pero que en el fondo, seguía siendo el mismo. O eso quería creer ella en su dolor. Unos leves ruidos, un crujido sutil que venía del otro lado de la puerta de la habitación, rompieron el opresivo silencio. Betty despertó. No era el ruido habitual de la casa. En ella, una inmensa curiosidad, teñida de un macabro anhelo, la obligó a investigar. Se deslizó suavemente de su repisa. Su vestido blanco de porcelana, casi invisible en la oscuridad, se escabulló por la puerta entreabierta, deslizando el borde de su base por la alfombra del pasillo. Alguien la esperaba allí. Se detuvo al pie de las escaleras que conducían a la planta baja. La oscuridad las cubría por completo, pero la silueta que vio era inconfundible. Woody. Estaba en el primer escalón, la penumbra apenas revelando su figura. Y, milagrosamente, su cabeza y sombrero estaban unidas a su cuerpo. Ese faro de esperanza que Buzz y ella habían intentado mantener vivo, brilló de nuevo en el corazón de la pastorcita. Dejó de lado el miedo y el recuerdo de los horrores recientes. Ahí estaba él. Su vaquero. El amor de su vida, de vuelta. Con un suspiro de alivio y una urgencia desesperada, Betty se acercó a él, con emoción. Extendió sus brazos de porcelana, acercándose a él para abrazarlo, anhelando esa conexión perdida, ese calor de un alma gemela. La oscuridad se sentía menos fría ahora que él había regresado. El sonido fue seco, abrupto, y horriblemente familiar. El sonido de porcelana rompiéndose. Pronto, Buzz despertó por el ruido que lo alertó de inmediato. Vio la puerta de la habitación medianamente abierta. Donde del otro lado llegó el grito de Betty. Asegurándose de que Andy seguía durmiendo, se levantó de la cama como un rayo, el neón de su cuerpo actuando como su única luz en la oscuridad, e investigó. Al llegar a la puerta, no vio rastro de Betty. El pasillo estaba en penumbra, quieto, bañado en un silencio que ahora se sentía pesado y siniestro. Algo estaba mal. Muy mal. Para su inmediata impresión, el resto de los juguetes se despertó por la alarma silenciosa. Ann, Rex, Slinky y los señores cara de papa salieron de su inmovilidad, sus ojos fijos en la puerta abierta. El miedo se había fusionado con la lealtad. Estaban dispuestos a ayudar. Juntos, se movieron como sombras temblorosas por el pasillo, siguiendo a Buzz hacia el lugar donde se había escuchado el grito. El pequeño contingente de juguetes avanzó con cautela por el pasillo, sus sombras alargándose y distorsionándose bajo el tenue resplandor del neón de Buzz.
Al llegar a la sala de estar y mirar hacia las escaleras, se encontraron con un escenario que les heló el alma, confirmando sus peores temores. Hallaron dos cosas inquietantes. El fuego de la chimenea estaba inusualmente encendido, arrojando un parpadeante y macabro resplandor anaranjado sobre la sala. Y lo peor, el cuerpo de Betty yacía en el suelo, su base de porcelana hecha pedazos. Su cabeza, su bello rostro, estaba destruida. Ella ya no estaba viva. La pesadilla de Woody se había desatado con una venganza fría y calculada. Las opciones se presentaron brutales e inmediatas. Escapar y esconderse hasta el amanecer, o encontrar y atrapar al monstruo que había sido su amigo. Oz, sintiéndose doblemente responsable por el fracaso de su reparación y su exilio, optó por la segunda opción. Su voz se endureció. Tenía que encontrarlo, ordenándole a sus compañeros ponerse a salvo hasta que pase todo. Sin embargo, en ese momento de caos, la señora Cara de Papa, intrigada por el extraño suceso del fuego encendido, se acercó demasiado a la chimenea. Su curiosidad fue su perdición. Una sombra emergió de la oscuridad del rincón, la silueta de Woody. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la sombra la empujó directamente a la chimenea. La señora Cara de Papa gritó al instante, su cuerpo de plástico comenzando a fundirse. El señor Cara de Papa, sin dudarlo, lanzó un grito de agonía y en un intento desesperado por salvar a su esposa, se lanzó también a la chimenea. Ambos gritaban de dolor, un sonido gutural que resonó en el amplio salón. Buzz intentó de todo, corriendo hacia la chimenea, extendiendo su brazo, pero era inútil. Finalmente, la pareja de juguetes salió de las llamas, revolcándose sobre la alfombra. Buzz intentó apagar el fuego con un mantel cercano, pero ya era tarde. El plástico se había derretido, fusionando sus cuerpos en un amasijo humeante y grotesco. Sus manos quedaron fusionadas en la muerte, unidas en un último y trágico intento de amor. La vida de la pareja se detuvo, dejando un olor acre en el aire. Oz, Rex, Jam y Slinky se quedaron inmóviles, presenciando el horror que se había desatado. Esto ya no era un juego. Esto era una masacre. El horror del fuego, la visión de Betty y los Cara de Papa destrozados, arrojó a los juguetes restantes a un pánico desenfrenado. Se dispersaron, intentando desesperadamente escapar del lugar. Mientras Rex y Slinky corrían hacia las escaleras, Oz, aún imbuido de su culpa, observaba el lugar frenéticamente en busca de la sombra de Woody. De repente, un destello. Jam, que intentaba correr hacia las escaleras y alcanzar a sus amigos, fue alcanzado. Un martillo, lanzado con una fuerza inhumana y precisión escalofriante desde la oscuridad, lo atravesó y lo destruyó. El sonido del metal quebrando el plástico y el tintineo final de las monedas esparciéndose fue el epitafio del banquero porcino. Buzz se apresuró hacia donde su amigo había caído. Slinky y Rex ya habían llegado a las escaleras, subiendo aterrorizados de vuelta a la relativa seguridad del cuarto de Andy. Buzz, sintiéndose un poco más seguro por sus amigos, continuó su búsqueda, cuando una voz, seca, áspera y distorsionada, resonó justo detrás de él. La voz era el sonido familiar de la caja de Woody, pero pronunciada sin que nadie hubiera tirado de su cuerda. Buzz se dio la vuelta de inmediato. Ahí estaba Woody, de pie con su inexpresivo rostro. Buzz trató de razonar con él, disculpándose por haberle fallado en repararlo, buscando desesperadamente ganar tiempo. Su objetivo era distraer lo suficiente a su ex amigo para atraparlo y así salvar a los últimos que quedaban. Woody permaneció inmóvil. Su caja de voz, sin necesidad de que la cuerda fuera jalada, respondió con un tono mecánico que sonó como un veredicto frío. Buzz intentó apelar a su deber con sus amigos, a su afecto por Andy. Pero Woody no mostró resentimiento, solo una certeza glacial de reclamar el amor que sentía le había sido negado. Sus ojos, ahora solo inexpresivos puntos, parecían arder con una convicción absoluta, en cierto modo, era similar a lo que ambos habían vivido en el cuarto de Sid.
Woody solo quería jugar. Quería ser para Andy, el único de todos. Y estaba dispuesto a limpiar el tablero para conseguirlo. El vaquero dio un paso hacia el guardián espacial. De repente, sin mediar más palabras ni provocación, Woody se abalanzó hacia vos con una velocidad y un ímpetu sorprendentes para un muñeco de trapo. Oz, con su memoria sobre su entrenamiento intergaláctico, reaccionó por instinto. Logró deslizarse a un lado y propinar una patada bien colocada que lanzó a Woody contra la pared de la sala. En ese instante de respiro, Buzz aún se aferraba a la esperanza de detenerlo y razonar. Pero Woody se levantó inmediatamente. No con la rabia irracional de un villano, sino con una escalofriante certeza de su propósito. La batalla se intensificó, y para la sorpresa de Buzz, Woody resultó ser escalofriantemente astuto y superior en su agilidad, moviéndose con la precisión de un depredador. En un ataque del guardián, Woody se estrelló y cayó, adoptando una postura de reposo, fingiendo permanecer inerte contra la pared. Buzz dudó por un milisegundo, la confusión paralizando su protocolo de combate. Ese fue el momento que el vaquero descosido esperó. Aprovechando la distracción, Woody levantó con un movimiento brusco un pesado pisapapeles de cerámica que estaba sobre una mesa cercana y lo dejó caer con precisión sobre el guardián espacial. Para mala suerte de Buzz, el golpe lo dejó inconsciente. Nadie en la casa se despertó. La brutalidad se había desarrollado en un silencio aterrador. Woody arrastró el cuerpo inerte de Buzz hacia la cocina. Su destino fue el horno de microondas. El vaquero sin alma no solo encerró a su antes amigo dentro para sobrecalentarlo, sino que, con una macabra inteligencia, halló la forma de atorar la puerta con un utensilio de cocina, impidiendo cualquier escape. Segundos después, Buzz recuperó la conciencia. El primer sonido que registró fue el de los botones del horno al ser presionados. Y de repente, la luz interior se encendió, y con ella llegó un terrible y sofocante calor. Buzz no se derretía inmediatamente, pero en su lugar, sus delicadas funciones eléctricas comenzaron a fallar y a hacer cortocircuito. Intentó golpear la puerta, cualquier movimiento inteligente para detener el ardiente proceso, pero el calor era insoportable y su sistema fallaba rápidamente. Dejó de luchar, y en un instante, su cuerpo entero se sobrecargó por el calor y la energía eléctrica, y entonces, en tan solo cuestión de segundos, una explosión sorda, contenida por el metal del microondas, sacudió la cocina. La luz del aparato se apagó. El guardián espacial ya no existía. Solo quedan Rex y Slinky, huyendo hacia la habitación de Andy. La madre llegó segundos después, alertada no solo por el golpe, sino por el humo acre que se filtraba de la cocina. Para su horror, al llegar, se dio cuenta de que la cocina ya estaba incendiándose. El microondas humeaba, y las llamas, avivadas por la grasa y el plástico derretido, se extendían con rapidez aterradora. No había manera de apagar el fuego. La madre, con la adrenalina del pánico, solo pudo recurrir a una cosa: sacar a sus hijos lo antes posible. Cargó a Molly en brazos, la bebé llorando, y se apresuró a despertar a Andy, que dormía en el caos del piso de arriba. El niño, aturdido y desorientado, no tuvo tiempo de pensar en sus pertenencias. En medio del terror de la huida, todos sus juguetes se quedaron atrás. La casa entera se perdió en el infierno que creció a partir de un acto de venganza de juguete. A la mañana siguiente, todo parecía haber terminado. El incendio se extinguió, dejando atrás solo escombros humeantes y hedor a ceniza y plástico quemado. Poco se pudo recuperar de la vivienda, pero la familia, afortunadamente, logró salir adelante. La tragedia, sin embargo, dejó una cicatriz profunda. Lamentablemente, Andy se quedó sin juguetes. Su alegría, antes tan vasta y colorida, fue destruida, reemplazada por una confusión silenciosa y una tristeza que lo hacía sentir extrañamente culpable por la pérdida de sus amigos de infancia. El tiempo, implacable, había pasado. El incendio se había convertido en un recuerdo traumático y lejano.
La pérdida de sus juguetes, en una pena infantil superada. Andy había crecido. Se encontraba regresando de un exhaustivo día de colegio, los libros pesándole en la mochila, la mente llena de tareas. Abrió la puerta principal de la casa, la reconstrucción había terminado hace tiempo, e indiferente ya al trágico pasado, llamó a su madre, avisándole de su llegada. Y sin embargo, silencio. Llamó de nuevo. Todo estaba en silencio. No hubo ni una sola respuesta. El silencio inquietó al joven. Buscó por toda la casa rastro de su madre sin éxito alguno. Ni siquiera encontró a Molly. Pensó que quizás ambas hubieran salido y se hubieran olvidado de avisarle, sin embargo, el auto se encontraba afuera de la casa. Si salieron, fue a pie. Decidió que lo mejor era marcarle a su madre por teléfono. Buscó el teléfono de la casa, lo tomó y marcó su número. El leve sonido de espera sonó 2 veces, un tono de espera inofensivo. Pero entonces, el sonido de timbre del teléfono de su madre empezó a sonar, demasiado cerca. Provenía de la dirección del armario de su habitación. Los nervios de Andy se intensificaron, un frío familiar de su infancia regresando a él. Se acercó a la puerta del armario. De la parte inferior de la puerta, justo en el suelo, se escurría un extraño líquido rojo. Temiendo lo peor, su respiración se aceleró. En ese momento, justo enfrente de la puerta del armario, había una caja de cartón. Era un paquete anónimo. Sin nombre, sin dirección, sin remitente. Solo una simple frase escrita con un rotulador rojo tembloroso en la solapa. Andy leyó la frase antes de atreverse a abrir la caja. Decía una sola cosa, un eco de la voz muerta de su infancia, una declaración de venganza que había viajado a través del tiempo y